Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. En esta tarde de viernes, ¿verdad? Nuevamente tenemos una cita con el Señor. Estamos en el estudio de Efesios capítulo 4. ¿Recuerdan? Estuvimos viendo anteriormente los versículos del 1 al 16, donde se habló de la unidad, de la unidad del Espíritu, andar en la unidad del Espíritu y de la diversidad dentro de la unidad del Espíritu. ¿Recuerdan todo lo que se habló la vez pasada? De cómo debemos de andar en humildad, ¿verdad? Así como Jesucristo, con paciencia unos a los otros, con mansedumbre y todo en amor. ¿Recuerdan? Así que esta tarde vamos a continuar con la segunda parte del capítulo 4, donde estaremos estudiando desde el versículo 17 al 32. Pero en esto vamos a dividirlos. Vamos a dividir en dos partes estos versículos. Así que vamos a ver del 17 al 24 una nueva vida, y del 25 al 32 vamos a ver cómo vivir ahora, cómo nos toca a nosotros vivir, cómo Pablo nos dice que debemos de vivir. Pero antes les quiero pedir que hagamos una oración para que este estudio sea de gran bendición, tanto para ustedes como para mí. ¿Verdad? El Señor que nos ponga en sintonía con sus deseos, sus pensamientos, su voluntad, para que este estudio sea de gran bendición. Así que les pido allí en su hogar, al lado de su familia, que oremos por este estudio. Señor bendito, gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos nuevamente para estudiar tu palabra, esta porción de tu palabra que nos habla de cómo caminar como hijos tuyos, Señor. Gracias, Señor, por darnos la guianza. Sabemos que tú deseas que sigamos caminando en santidad, Señor. El caminar en santidad es un proceso, no es una meta, Señor, y lo sabemos. Es un proceso, es un día a día que tú nos pides que sigamos, Señor. Gracias por darnos el querer hacer las cosas que a ti te agradan, Señor. Por favor, Señor, bendice a los hermanos que están escuchando. Ábreles su corazón, su mente, para que reciban esta palabra, la atesoren en sus corazones y la puedan practicar, la podamos practicar, Señor, porque a eso hemos sido llamados también, a que oigamos, pero también que seamos hacedores de tu palabra, mi Señor. Gracias por darnos esta oportunidad, Señor. Bendito sea, Señor, porque a través de tu palabra aprendemos cómo eres tú, qué piensas tú, cuál es tu voluntad para nosotros. Y todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Y sí, hermanos, vamos a continuar en estos versículos del 17. Nos quedamos en el 16. Ahora vamos a iniciar del 17 al 24 y luego del 25 al 32. Así que espero que tengan su Biblia a la mano, porque recuerden que ustedes tienen que ir leyendo lo que yo voy leyendo para que se aseguren que lo que yo estoy leyendo, ustedes lo tienen en su Biblia, ¿verdad? Así que siempre pedimos eso y que tengan, si pueden tener otra versión de Biblia, de la Biblia también es importante, porque a veces es bueno tener versiones para mayor entendimiento. Así que vamos a leer los versículos y todo esto lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vayamos al versículo 17 del capítulo 4 de la Reina Valera. Esto, pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo en el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. 19.
los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con sus prójimos, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. 28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con él que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Qué hermosa palabra que tenemos hoy ante nosotros. Y la vamos a ir estudiando más que todas esas palabras que llamen nuestra atención, para que nosotros podamos entender todo este versículo, lo que el Señor quiere darnos a entender, su mensaje en estos versículos. Así que vamos a ir primeramente a ver qué nos dice el versículo 17, ¿verdad? Y vamos a regresarnos al 17 y dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Aquí vemos que dice Pablo, requiero. Es decir, que él requiere que nosotros, como hijos de Dios, en el Señor, dice, porque en el Señor es tener una conexión con el Señor Jesucristo. Nosotros tenemos una identificación con el Señor Jesucristo. Eso quiere decir, cuando dice en el Señor, estamos identificados y conectados con el Señor. Porque recuerden que Él es la cabeza de la iglesia. Así que estamos conectados. La cabeza no puede estar a un lado y el cuerpo a otro. Están juntos, conectados. Y por eso Él espera que nosotros andemos como requiere de ser hijos de Dios. Y dice que ya no andéis. ¿Recuerdan lo que significaba andéis? Es conducirse, vivir, comportarse, ¿verdad? Entonces aquí se puede leer que nos conduzcamos, que nos comportemos como los otros gentiles. Dice que no debemos de comportarnos como los otros gentiles. ¿Quiénes son los otros gentiles? Son aquellos que están alejados de Dios, que no quieren conocer de Dios. Saben que hay un Dios, pero no quieren nada con Él. Esos son los gentiles. Así que Pablo aquí nos está exhortando a que no andemos como los otros gentiles. Y nos dice acá que ellos, ¿y cómo andan los gentiles? Andan en la vanidad de su mente. Esa palabra, vanidad,
de su mente, esa frase, ¿qué significa? Vanidad viene de hueco, vacío. Eso significa vanidad, hueco, vacío. ¿Se recuerdan de una revista que se llama Vanidades? De allí, miren qué revista, el nombre que tiene esta revista es Vanidades. O sea que lo que vamos a encontrar en esa revista son cosas que no tienen importancia, que no edifican a una persona. Realmente son cosas que el mundo quiere que sepamos, pero que realmente no nos ayudan en nada, no nos ayudan en edificarnos, en crecer espiritualmente. Así que nosotros como hijos de Dios tenemos que reconocer que nosotros no podemos andar en vanidad ya, como los otros gentiles, como aquellos que también recuerden que nosotros andábamos en aquel tiempo. Yo me recuerdo que jovencita mi papá me regalaba revistas y me decía, hija, mira qué bonita esta revista de vanidades, de modas. No sé por qué él me daba eso, pero me gustaba leerlas. Pero yo desconocía de Dios. Me llenaba de lo que el mundo me daba en ese tiempo. Pero hoy yo reconozco que todas esas cosas el mundo las da para que la gente se llene de cosas vacías y que no le dé espacio nada a Dios. Así que vanidad de su mente, eso es lo que significa hueco, algo que no debemos de andar buscando cosas que no nos edifican. Nosotros como cristianos, aquí nos está hablando a nosotros los cristianos, a los hijos de Dios. Nosotros ya no podemos andar en vanidad de nuestra mente. La siguiente palabra dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. Esa palabra, teniendo el entendimiento entenebrecido. Es decir, que su modo de entender está en tinieblas. Y cuando una persona está en tinieblas, significa que puede estar confundido. Que puede ser llevado por lo que el mundo da fácilmente. Puede ser llevado de acá para allá. ¿Por qué? Porque está confundido, él no conoce la verdad. Él puede aceptar todo lo que el mundo le da como bueno. A veces, aquí cabe esa frase que decimos, que los que andan confundidos creen que lo bueno, que lo malo es bueno y que lo bueno es malo. Allí podemos ver nosotros que una persona con una mente entenebrecida o confusa puede pensar así. No puede diferenciar lo que es bueno de lo malo, ¿verdad? Y nosotros como cristianos, nosotros ya a estas alturas tenemos que reconocer lo que es bueno y lo que es malo, lo que el mundo ofrece y lo que nosotros debemos rechazar, ¿verdad? Así que Pablo nos está diciendo aquí que no debemos tener una mente confusa. Como cristianos ya no, como quien dice, ya no se vale que tengamos una mente confusa y que podamos ser llevados de acá para allá. Dice, y después dice, ajenos de la vida de Dios. O sea, que ¿por qué se da este entendimiento entenebrecido? ¿Por qué? Porque estamos ajenos a lo de Dios, porque no buscamos las cosas que Dios dice que busquemos. Él dice que busquemos primeramente lo de arriba. Y eso es lo que nos dice cuando nosotros buscamos y estamos siempre buscando las cosas de Dios, créanme que nosotros no vamos a ser impactados por las cosas del mundo, movidos por las cosas del mundo. Y dice que, ¿por qué estamos ajenos de la vida de Dios? Por la ignorancia que en nosotros hay, por la dureza de nuestro corazón. Es decir, que dice, por la ignorancia, o sea que por nuestra ignorancia de no conocer la palabra de Dios, nosotros podemos alejarnos de Dios fácilmente.
Por eso es la importancia que el Señor nos dice que busquemos las cosas de arriba primeramente. ¿Por qué? Porque no estaremos ignorantes a la voluntad de Dios, a los deseos de Dios. Es por eso la importancia que nosotros nos llenemos de entendimiento, del conocimiento de la palabra de Dios. Ahora dice, por la dureza, ¿por qué tenemos ignorancia? Porque muchos de nosotros aún tenemos un corazón duro. Aún no queremos aceptar las verdades de Dios. Aún rechazamos la palabra de Dios. Aún no somos fieles, no somos obedientes a esa palabra de Dios. Y ven, aquí Pablo nos está diciendo que ellos, los gentiles, andan de esa manera, duros de corazón. Pero también nos exhorta a nosotros que no caigamos en esa dureza. Porque sí puede haber la oportunidad de que nosotros también volvamos a endurar nuestro corazón, que ya no querramos escuchar la palabra, que ya no querramos hacer estudios, que ya no querramos sentir felicidad cuando estudiamos la palabra. Dios nos pide acá que no seamos como esos gentiles, ¿verdad? Y los está identificando acá en estos versículos, cómo ellos andan, cómo son los gentiles. En el 19 dice, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Los cuales, está hablando de los gentiles, ¿verdad? Después de que perdieron toda sensibilidad, es decir, que ya, que todo lo que ellos hacían ya habían perdido sensibilidad, ya a ellos no les importaba, ignoran las cosas de Dios. Pueden escuchar, porque hoy en día la palabra de Dios está por todos lados, más hoy en Facebook lo podemos ver, cuántas iglesias están dando la palabra. Nadie puede decir que no ha llegado a él algo del Señor, algo de Dios. La verdad es que es su corazón el que no permite que pueda entrar en él, que pueda aceptarlo. Dice que perdieron toda sensibilidad. Y cuando perdieron toda sensibilidad, ¿qué hicieron? Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Es decir, que como no tenían sensibilidad ante la palabra de Dios, ante el conocimiento de Dios, ellos se entregaron al pecado sin ellos importarles si esto podía dañar. Como les digo, muchos de ellos creen que lo bueno es malo y lo malo es bueno. ¿Por qué? Porque están confundidos. Ellos no pueden reconocer cuando están cometiendo pecados si es bueno o malo. Ellos creen que es algo normal lo que hacen, que es normal, que todos lo hacen. Y por eso yo lo voy a hacer. ¿Cómo tú me vienes a decir que no lo puedo hacer si yo tengo derecho a hacer lo que yo quiera? Así dicen muchos de ellos. Yo puedo hacer lo que yo desee. ¿Cómo me vienes a decir que yo estoy en pecado? ¿Por qué? Porque ellos desconocen la palabra de Dios. Ellos desconocen lo que Dios quiere que seamos. Entonces nosotros como cristianos debemos reconocer que los gentiles son los que se comportan de esta manera. Nosotros tenemos que llegar a ellos para que dejen esa vida, ¿verdad? Y es por medio de la palabra de Dios, por nuestro testimonio, como Dios nos sacó también a nosotros en aquel tiempo en que también andábamos como ellos, ¿verdad? Así la importancia de que nosotros nos acerquemos a esas personas que no conocen de Dios y que muchos de nosotros tenemos a veces como compañeros de trabajo, a veces familiares cercanos a nosotros. Es importante que nosotros reconozcamos
que nosotros tuvimos en aquel tiempo igual que ellos, pero que por amor a ellos, por amor a Dios, nosotros necesitamos que ellos salgan de ese estado también. Y en el 20 dice, mas vosotros, o sea, se está refiriendo a nosotros, los cristianos, los que creemos en el Señor. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Y sí, nosotros no hemos aprendido de eso que está hablando de los gentiles, nosotros no hemos aprendido eso, ¿verdad? Dice el 21, si en verdad le habéis oído, aquí Pablo nos está diciendo algo muy fuerte, en verdad. Dice, si en verdad le habéis oído, es decir, que si nosotros en verdad nos creemos cristianos, sabedores de la palabra de Dios, y dice, habéis sido enseñados por la palabra de Dios, conforme a la verdad que está en Jesús. Si en verdad hemos hecho todo esto, dice el 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, nos está pidiendo que nosotros tuvimos una vida pasada, ¿verdad? Y nos está pidiendo en el 22 que nos despojemos del viejo hombre. Es decir, que si en verdad nosotros hemos sido enseñados por la palabra de Dios, y conocer la voluntad de Dios, nosotros debemos despojarnos del viejo hombre. Ya no debemos de usar eso que éramos antes, traerlo todavía a cuesta en nuestra espalda. No, Él ya olvidó todo eso que éramos. Y por eso Él nos pide que nos despojemos de ese viejo hombre, que aún no lo andemos cargando con nosotros. Nosotros tenemos una nueva vida en Cristo. Y claro, dice, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Viciado. Es decir, que ese hombre, ese viejo hombre estaba viciado en pecado. Era un vicio que no podía salir. Era un círculo vicioso donde él caía nuevamente en los vicios. Dejaba, pero caía de nuevo. Y así es un círculo. Lo podemos ver de esa manera, un círculo viciado. Nosotros también andábamos en ese círculo viciado. No nos dábamos cuenta que estábamos en pecado. Así que acá dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. A los deseos engañosos que el mundo ofrece. Hemos visto que el mundo ofrece tanta cosa para que la gente se distraiga, para que la gente lleve una vida feliz. Dicen, mire, no, toma haz esta droga, toma este licor y te vas a sentir feliz, te vas a sentir bien. Ofrecen cosas ilusorias para que la persona, entre paréntesis, viva una vida feliz. Nosotros sabemos que eso no es verdad. Que nosotros anduvimos en el pasado, quizás, muchos de nosotros anduvimos de esa manera. Pero él nos dice, Pablo acá, que nosotros debemos despojarnos de ese viejo hombre, que ya no debemos de traerlo con nosotros, que nosotros hemos nacido de nuevo. El 23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos. Es decir, que la palabra de Dios a nosotros nos va a traer nueva frescura. Nosotros ya no vamos a ser aquel viejo hombre. Ya lo vamos a quitar para siempre. Y nuestra mente va a ser renovada con la palabra de Dios, con su sabiduría que solo Él da, con la sabiduría que solo Él da para aquellos que le aman.
Dios es misericordioso y nos da la oportunidad de tener una nueva vida, que nos renovemos. Y esto no es una sola vez que tenemos que renovarnos. Aquí nosotros somos llamados a ser renovados día tras día. Necesitamos estar conscientes de estar siendo renovados día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto. Cuando nosotros estamos conscientes que debemos ser renovados, créame, que el proceso de santidad será más fácil para nosotros. No lo rechazaremos, porque mucha gente dice así, es difícil ser cristiano, dice. Es difícil cuando nosotros no estamos en Cristo, cuando nosotros no estamos conectados con Cristo, cuando nosotros no estamos identificados con Cristo. Allí sí es difícil seguir el proceso de santidad. Pero cuando nosotros nos dejamos renovar por la palabra de Dios día tras día, créame que el proceso de santidad va a ser mucho más fácil. En el 24 dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Aquí nos está diciendo, y vestíos. O sea, nos quitamos aquel traje sucio que ya no lo vamos a usar nunca más. Y hoy nosotros nos vestimos de la pureza, de la blancura que Jesucristo nos provee. Recuerden que ese vestido blanco, como se ve en la figura, ahí hemos puesto esa figura, es nuestra mente renovada en Cristo Jesús a través de la palabra de Dios. Entonces nosotros debemos vestirnos orgullosamente como hijos de Él, de que estamos siendo vestidos con una nueva mente, con un espíritu de Dios. Dice que en el nuevo, creado según Dios, o sea, nosotros fuimos creados según su semejanza. Nosotros no somos ajenos a Él, no nos hizo por pura casualidad. Él nos creó para ser sus hijos y para que algún día en la eternidad tengamos la oportunidad de adorarle, de glorificarle por siempre. Para eso nos creó Él, para darnos juntamente con Cristo un lugar especial. Ya desde ya nos está dando ese lugar porque tenemos directamente acceso a Él. Cuando nosotros pensamos que tenemos directo acceso a Dios, créame que deberíamos de estar tan alegres, tan contentos. Deberíamos de regocijarnos por esa verdad, por esa bendición que nos da el Señor. Y dice, en la justicia y santidad de la verdad. O sea que en el proceso de santidad, Él desea que nosotros seamos constantes, que nosotros sigamos, ¿verdad? Que no por las circunstancias que nos enfrentemos, digamos, no puedo ya no puedo seguir así, es demasiado para mí, no puedo dejar de pecar, no puedo dejar de ser el que era. Allí no, Él nos está diciendo que hemos sido justificados, por lo tanto nosotros debemos ser fácil de guiarnos por Él. El 25 dice, ahora vamos a la segunda parte de estos versículos y vamos a estudiar del 25 al 32. Y aquí surge algo bien interesante. Aquí Pablo nos dice, quítense, pónganse, y nos da el porqué de eso. Así que pongamos atención a los versículos que vienen, porque aquí Pablo nos está diciendo, quítense esto, pónganse aquello
y yo les voy a dar la razón por qué se lo tienen que quitar y poner. Así que vamos a poner atención en los versículos que siguen, que es del 25 al 32. Y dice, ¿cómo vivir ahora? No para ser mejores personas, sino para representar a Cristo. Lo que vamos a leer a continuación es no para hacernos mejores personas, sino para representar a Cristo en cualquier medio que nosotros nos movamos como cristianos. Así que aquí nos dice en el 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Qué es lo que nos dice que nos quitemos? Nos dice que nos quitemos la mentira. ¿Y qué dice que nos pongamos? Que hablemos verdad. ¿Por qué? Dice, porque somos miembros de unos de los otros, porque somos miembros del cuerpo de Cristo y porque recuerden que estamos unidos por medio del Espíritu Santo. Por eso dice que nos quitemos la mentira y hablemos verdad unos a otros. Qué hermoso lo que nos dice acá Pablo. Así que, hermanos, aquí Pablo nos está haciendo la invitación de que nosotros, entre hermanos, nosotros siempre tenemos que hablar en verdad. ¿Por qué? Porque como somos cuerpo de Cristo, nosotros tenemos que edificarnos en verdad. No podemos andar mintiéndonos unos a otros. Eso no es de Dios. Eso no es la voluntad de Dios. Así que Él nos está exhortando a quitarnos la mentira y llenarnos de verdad al hablar unos a otros. Qué hermoso, ¿verdad? Vamos al 26. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. ¿Qué debemos quitarnos aquí? Aquí cuando habla de no se ponga el sol sobre vuestro enojo, vuestro enojo, está hablando sobre resentimientos, sobre amargura. Eso es lo que significa cuando dice no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, que no nos amarguemos, que no nos resintamos, que cuando nosotros nos molestemos mantengamos ese resentimiento y esa amargura por mucho tiempo. Realmente al que va a afectar es al que siente esos sentimientos. Si usted sostiene por mucho tiempo eso, al final va a afectarle en su salud. Por eso es bien importante que nos quitemos esa amargura, que nos quitemos ese enojo, porque realmente el Señor no quiere eso para nosotros. Ahora dice, ¿qué debemos ponernos? Debemos reconciliarnos, tener paz unos con otros, buscar la reconciliación. Y no importa si alguien le hizo o usted le hizo, no importa, usted tiene que buscar la reconciliación. Y más que todo es por su bien, más que el que tal vez el otro que ni se acuerda o no sabe que cometió ese error o cometió esa falta. Si está ese sentimiento en usted, es usted el que tiene que reconciliarse, buscar la reconciliación, olvidar lo que pasó, ¿verdad? Así que aquí ya nos está hablando como cuerpo, ¿verdad?, de Cristo. Y el 27 dice, ni deis lugar al diablo. O sea que si nosotros al permitir
llenarnos de injusticia, de mentira, todo esto, o de enojo, nosotros realmente le estamos dando lugar al diablo. Le estamos dando él que diga, oh, este hermanito y esta hermanita están enojados, así que yo me voy a inmiscuirme más para que ellos sean más separados, para que ellos ya no se hablen nunca más. Eso es lo que desea el diablo. Pero el Señor no quiere eso. Él no quiere eso. No quiere que permitamos darle lugar al diablo. Es como en el matrimonio, cuando el esposo y la esposa se molestan y se acuestan juntos. Y no se dicen ninguna palabra y se acuestan y se duermen así. Lo que estamos haciendo es que, como están separados, es el espacio que está allí, lo está ocupando el diablo. Por eso nosotros debemos evitar eso. Todas esas cosas que nos está pidiendo desde el 25, la mentira, el enojo, ¿verdad? Todo eso nosotros debemos evitarlo para no darle un lugar al diablo en nuestras vidas. El 28 dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con él que padece necesidad. Aquí, ¿qué es lo que debemos quitarnos? El robar, los deseos de robar. Eso nos debemos quitarnos ya. Nosotros ya somos hijos de Dios y nuestro comportamiento debe ser diferente. Si antes robábamos, hoy ya no debemos hacerlo. Ya no es lo que Dios, Él no detesta el pecado. Entonces nosotros ya no podemos hacer eso. ¿Qué debemos ponernos? Aquí dice, trabaje. Si no, trabaje. Es decir, que tenemos que trabajar para tener aquello, el dinero para tener aquello que necesitamos. Comida, comida, vestuario, vivienda. Debemos trabajar para conseguir todo lo que necesitamos y que está en la voluntad de Dios, ¿verdad? Para darnos una vida de bienestar, ¿verdad? Así que tenemos que trabajar. ¿Para qué? Dice, a fin de dar gracias a los oyentes. Es decir, recuerden que gracia es un regalo inmerecido. Invitar a ser escuchado porque temen la verdad de Dios. Inviten a ser, es decir, que cuando nosotros, dice, para que tenga que compartir con él que padece necesidad. Es decir, que si nosotros tenemos como para compartir un pedazo de pan, es porque nosotros lo ganamos con nuestro trabajo, ¿verdad? Y qué honroso es cuando nosotros lo compartimos con aquellos que necesitan. Dar de lo que nosotros ganamos por nuestro esfuerzo, podemos compartir con aquellos en necesidad. Y aquí también podemos decir, no solo la necesidad física, también la necesidad espiritual, deben de ir juntos. Además de dar lo físico, también tenemos que dar lo espiritual. Así que nos invita acá que nosotros debemos trabajar para poder dar a otros de lo que el Señor nos ha dado. Qué bendición, ¿verdad? Que lo veamos de esa manera, que lo entendamos de esa manera. Dice el 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y sí, ninguna palabra corrompida significa a toda aquella palabra que no edifica. Nosotros no nos vamos a hablar de palabras que no nos edifiquen, chismes, palabras
obscenas, nada de eso. Nosotros nos vamos a hablar de una manera que nos edifique. ¿Para qué? Dice, para que nosotros seamos edificados como cuerpo de Cristo. No hay otra forma, hermano, más que edificarnos con palabras que traigan verdad a nosotros. Cuando nosotros nos equivocamos y nos traen palabra y nosotros reconocemos que estamos en error, qué bueno reconocerlo y saber que aquella persona por amor nos está edificando, por amor nos está dando esas palabras. Nos está exhortando a crecer, a seguir creciendo espiritualmente. Y el 30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Es decir, que no apaguemos al Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros nos llenamos de mentira, de enojo, de amargura, estamos apagando al Espíritu Santo. Él ya no puede accionar porque está más enorme lo que nosotros estamos sintiendo que lo que el Espíritu puede hacer. Nosotros no estamos permitiendo que Él trabaje en nosotros. Así que aquí en el 30 nos pide que no lo apaguemos, porque fuimos sellados. Recuerde que hemos sido sellados por el Espíritu Santo para que Dios nos reconozca como hijos de Él. Para cuando nos reciba, Él sepa que somos sus hijos, porque tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Tenemos el sello de Él. Él es nuestro dueño. Él es el que gobierna nuestra vida. El 31 dice, quítense de vosotros toda amargura. Ahora, con el 31 y 32 viene a concluir todo lo que se dijo en estos versículos. Pongamos atención a lo que dice. Dice el 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Ahí está resumido todo lo que nosotros debemos quitarnos. Todo lo que al Señor no le agrada. Recuerde que estamos en un proceso de santidad. Y por eso cada día tenemos que renovar nuestra mente. Tenemos que renovar nuestra mente a través de la palabra de Dios. Y el 32, para finalizar, dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros como Dios también perdonó a vosotros en Cristo. Aquí dice, antes sed benignos, amables, misericordiosos, bondadosos, que nos perdonemos unos a otros, porque también eso recibimos de Dios. Cuando nosotros andamos en el mundo, todo esto lo recibimos de Dios. Todo esto nos lo dio por gracia. No lo merecemos, pero Él nos lo dio porque es su deseo de hacerlo. Porque es su manera de darnos amor a nosotros. Así que, hermanos, en estos versículos hemos aprendido que nosotros ya no podemos andar como los otros gentiles, que aunque veamos cómo ellos se comportan, nosotros ya no podemos andar como ellos. Ya nosotros debemos dar vuelta nuestro rostro para no caer en aquello que podría llamarnos la atención. Nosotros debemos de llenarnos de las cosas de arriba. Debemos llenarnos de la palabra de Dios a diario. Es tan importante que nosotros nos llenemos de la palabra de Dios, porque de esa manera estamos buscando las cosas de arriba.
tener comunión con Dios en oración. Todo eso nos ayuda a apartarnos de aquello que antes andábamos y que ahora ya no podemos andar, que ya no es permitido para nosotros andar. Así que, hermanos, en esta tarde hemos aprendido que Dios, en este capítulo 4 hemos aprendido tantas cosas, tantas verdades, que Dios quiere que lo atesoremos en nuestro corazón, que lo aguardemos en nuestro corazón, pero también nos pide que lo practiquemos, porque estamos en un proceso de santidad, en un día a día, renovándonos en el Espíritu de Dios. Gracias, hermanos, por esta. Le doy gracias primeramente a Dios por la oportunidad que me ha dado de compartir con ustedes esta palabra, esta porción de Dios. Así que gracias y esperamos que disfruten esta noche a su familia, abrácele, denle un beso a sus hijos para que el Señor siga obrando en nuestras vidas, para que el Señor se glorifique en nosotros. Gracias por atender a este estudio. Dios me los bendiga.